Ya la hermana ya la conocemos, amén. Amén. Así todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Y si todos tenemos el Evangelio de Lucas capítulo 5, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Gracias, Espíritu de Dios, por todas las cosas que tú tienes en nuestra vida. Amén y amén. Los milagros siempre giran alrededor de Él o sobre Él. La mayoría de las veces, hermanos, cuando andamos queriendo buscar un milagro, lo hacemos tal vez de una manera equivocada, porque tal vez no sabemos cómo hacerlo. Pero usted debe entender que en el libro de Lucas, el Señor enseña que Él nos ama a todos y Él desea que todos puedan conocerlo y experimentar los milagros que Él puede ofrecer. Una de las cosas, hermanos, que a Dios le agrada es que debemos siempre tomar tiempo para buscar a Dios. Por eso las personas que buscan a Dios están propensas a ser visitadas por Dios y Dios pueda suplir muchas de sus necesidades. Y lo demuestra, hermanos, en las Escrituras, que cuando Jesús llegó a un lugar, dice que la gente lo empezaba a apretar porque querían oír la palabra de Dios, y la gente se agolpaba sobre ella, sobre Jesús. Y ese es el primer paso que necesitamos ir entendiendo para recibir un milagro. Primeramente, ir a la fuente de Dios. Agolpémonos a buscarlo y no soltarlo hasta que el Señor nos haga el milagro que Él quiere que nosotros hagamos o recibir. En algunas ocasiones, hermanos, el Señor sabe cuál es la necesidad que nosotros tenemos, y Él siempre va a usar la necesidad que usted tiene para llamar su atención, porque es lo único que Dios tiene para cambiar su vida. Así que se da cuenta, hermanos, que la necesidad del Evangelio había llegado para esa zona, pero dice que Él necesitaba usar a las personas, porque la necesidad lo hacía que Él pudiera necesitar de las personas. Hoy en día Dios necesita de usted, Dios necesita de mí, Dios necesita de muchas cosas que usted le puede dar y no se da cuenta. Pero dice que cuando Jesús empezó a hablar con Pedro, el Señor le dice: Pedro, préstame tu barca. Lo primero que usted tiene que ver en la conversación de Jesús es que Jesús tenía opciones. El Señor lo ve a usted como lo ve al otro,
Dios mira siempre que tiene opciones, pero lo importante es que usted le diga: Señor, yo estoy disponible. La mayoría de las personas que asisten por primera vez y se sientan a escuchar a un pastor, ellos a veces se preguntan: ¿mi vida podrás cambiar sentándome a escuchar a un pastor? Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, siéntate a escuchar mi palabra, yo me imagino a Pedro que estaba ocupado, había estado toda la noche sin pescar, había estado limpiando las redes y la estaba remendando. Y Jesús le dice: Pedro, necesito de ti. Y muchas de las veces nosotros, nuestra pregunta es: ¿por ir al culto Dios puede cambiar mi vida? La respuesta es sí. Dios puede cambiarte. Una persona que se sienta a escuchar a Dios jamás se irá con las manos vacías, porque Dios conoce la necesidad. Jamás te irás como veniste, porque Él va a llenar las expectativas que tú tienes acerca de Él. Algunas veces venimos con una expectativa muy baja porque no lo conocemos, pero Él se encargará de elevar las expectativas a un nivel más grande. Así que Jesús empezó a predicar. Por eso uno de los grandes mensajes que podemos entender en el liderazgo, en la vida espiritual de una persona, cómo llegar a tener éxito. El éxito se obtiene cuando vamos sobre Él, cuando lo ponemos a Él primero. Porque cuando escuchamos una palabra de parte de Dios, dice que empezó a predicar el evangelio, y la gente dice que se quedó sorprendida, pero por haber prestado su tiempo para escuchar al Señor. Dios no le debe nada a nadie. Hoy Dios te bendecirá y te irás con una gran bendición. Pedro quería irse, no podía porque estaba el pastor en la barca. Muchas veces dice: ay, que el pastor termine porque me tengo que ir. Pero no se puede ir porque a veces lo llevó alguien y ese alguien no quiere irse. Así que tiene que esperar que lo lleven. Muchas veces usted viene porque lo trajeron, porque no querían dejarlo en su casa. Y así estaba Pedro. Pedro no hallaba qué hacer, quería irse, pero Jesús estaba en su barca. Dios a veces, hermanos, toma tiempo para hablarte porque desea cambiar tu manera de pensar. Pero cuando Jesús termina de hablar a las multitudes, nunca se bajará de tu barca sin darte la palabra que tú andabas buscando. Y la palabra que Dios le estaba diciendo a Pedro: Pedro, hoy he venido a cambiar tu vida. Hoy he venido a enseñarte cómo ser un hombre diferente. Y lo primero dice, para que usted vea, hermanos, en las Escrituras, dice: y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro. Él terminó de predicar, pero Jesús sabía que Pedro tenía un problema. Era un problema que por días, semanas no tenía pescado para pescar. Él lo sabía. Él sabía que Pedro necesitaba trabajo. Él sabía que Pedro tenía trabajadores y se preocupaba el Señor por sus trabajadores. Así que cuando tú escuchas la palabra de Dios, la palabra de Dios primeramente se le predica a todos. Pero después que se predica a todos, entonces Dios te da una palabra. La gente a veces quiere escuchar la palabra, pero no quiere escuchar toda la palabra. Solamente quiere escuchar la profecía, pero no quiere escuchar toda la predicación. Así que Dios le dice a Pedro: Pedro, he visto tu necesidad. Me interesa
tus necesidades diarias. Madre, cuando tú agarras el cuchillo para hacer la comida, Dios lo mira. Él se preocupa por cada necesidad que tú tienes. Cuando abres tu hielera y a veces no hay nada, Él se preocupa. Él se preocupa en lo más mínimo. Cuando tú te levantas y agarras el volante de tu vehículo y te vas, Él va contigo. Cuando te toca pagar tus rentas, tus deudas, Él está contigo. Cuando tú pierdes un trabajo, Él está contigo. Y esas cosas tocan al corazón de Dios. Porque cuando Dios trabaja en una persona es porque realmente Dios está interesado en bendecirlos a todos. Dentro de la Escritura tú vas a encontrar a una mujer que había pasado por unos momentos tan difíciles en la vida. El primer dolor que atraviesa fue cuando perdió a su esposo. Y cuando perdió a su esposo se sintió un poquito molesta, tal vez enojada. Pero luego muere lo que más amaba, a su hijo. Dice que era casi un niño convirtiéndose en adolescente. Ahora no solamente había perdido a su esposo, sino que también había perdido a su hijo. Y la gente, hermanos, iba con ella gritando: tu hijo está muerto. Y lloraban. La gente estaba vestida de luto. Y la gente decía: tu hijo está muerto. Tu hijo está muerto. Y ella llegó a resignarse. Porque miraban sus ojos que su hijo estaba muerto. Sus oídos escuchaban las palabras de los amigos que le decían: tu hijo está muerto. Pero Jesús tenía la última palabra. Por eso a veces cuando le hables a tus hijos y le digas: ve a la iglesia, y ellos no quiere, tú no digas no quiere, sino que no es el momento. Aunque lo veas vestirte a tu hijo como cholo, tu hijo no será cholo. Aunque lo veas que esté fumando droga, tu hijo no será drogadicto. Aunque lo veas enemigo de Dios, ateo, no confieses lo que Él te dice, sino confiese lo que Dios dice: que el que está en la mano de Él nadie se lo arrebata. Aquella mujer ya estaba decepcionada, estaba triste. Recuérdense que la cultura de los hombres era que usaban velos. Y tal vez se le miraban los ojos. Pero Jesús, cuando la vio, lloró, como diciéndole: mujer, tu hijo me interesa. Yo tengo la última palabra. Y tu hijo vivirá. Eso es lo que hace la palabra: dar vida a lo que está muerto. Por eso la gente se agolpaba para oír palabra de Dios, no palabra de hombre. Porque la palabra del hombre solamente te anima, pero no te cambia. La palabra del hombre solamente te da algunas cosas, pero no produce milagros. Pero la palabra de Dios produce milagro. La palabra de Dios cambia. Dios, hermanos, por eso está buscando gente que se vaya en pos de Él para cambiar. Dice que cuando escuchó que detiene el funeral, le dice que el niño tenía que resucitar. Por eso es importante, hermanos, oír toda la palabra. Porque cuando oyes toda la palabra, Dios te dará esa palabra. Dios nunca se despide de un culto sin darte lo que tú necesitas. Cuando tú le dices: Señor,
¿Cuál es la palabra que necesito yo para cambiar? Ahora, él le dice, boga mar adentro. Y Pedro se da cuenta que un carpintero le estaba enseñando a un pescador. Se le queda mirando y le dice: Señor, discúlpame, pero estás hablando con un gran profesional. ¿Y tú crees que por escuchar, sentar 2 horitas a escuchar tu palabra, mi vida va a cambiar? Y le dice: pues sí, Pedro. Diga conmigo: hoy mi vida cambia, porque es la palabra de Dios. Y le dice: Señor, pero hemos estado toda la noche, discúlpame. Le dice: pero tú no sabes el problema que traigo. Tú no sabes la situación que estoy pasando. Y además yo tengo experiencia. He tratado de sacar a flote a mi familia. He tratado de hacer lo imposible. He recogido bote para pagar la renta. He hecho esto. He vendido mis herramientas. No tengo nada. Lo único que tengo es esta barca. Y ya estamos cansados. Pero cuando lo escuchó a Jesús, sus palabras eran muy diferentes a las que había escuchado. Porque Jesús nunca te va a decir algo que no va a cumplir. Ese es el mejor amigo. El hombre siempre te va a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Él lo que te ha dicho, lo cumplirá. ¿Cuántas veces has confiado en el hombre, pensando que aquel hombre cumplirá su palabra, y cuando lo vas a buscar te salen: ay, hombre, fíjate que hoy no voy a poder. Acabo de gastarme el dinero. Si hubieras venido ayer, tal vez. Y Jesús le dice: Pedro, yo estoy aquí para cambiarte la vida, pero lo primero que quiero que aprendas es a obedecerme. Que no te dejes llevar por lo que sientes, ni por lo que ves, sino que déjate llevar por lo que yo te digo. Ellos tenían la costumbre de tirar siempre las redes a un lado. Y Dios le dice a Pedro: Pedro, conmigo va a ser diferente. Quiero que la tires al revés. Lo que el Señor le estaba enseñando a Pedro es que Dios no se basa en los moldes. Él es el Dios del universo. Él puede hacer cosas extraordinarias con tu problemita. Para Él tu problema gigante, para Él es como una hormiga tan pequeña que Él lo puede aplastar con sus pies. Debes entender que no hay nada imposible para Dios. Y cuando Pedro dice que tira las redes, se queda sorprendido, hermanos, de que no podían levantar la red tan pesada que estaba. Y luego dice que estaba tan cargada de pescado que se empezaba a romper. Si agarraba otro pescado, la red se rompía. Y para que se rompieran esa red tenía que haber mucho pescado. Pero Pedro logra sacar. Y cuando Pedro se da cuenta de que estaba frente a un Dios, lo primero que él hace es reconocer su condición. Señor, yo soy un pecador. El primer paso para estar frente a un milagro es reconocer que somos pecadores, que hemos pecado contra Él y que solamente su perdón de Él es lo único que puede cambiar nuestra vida. Y Dios te invita en este día a que vengas a Él y le digas: Señor, soy un pecador. Cuando Jesús lo mira a Pedro y le dice: Pedro, continúa con tu trabajo.
mientras tú me sigas obedeciendo, nunca te faltarán los milagros. Por eso, iglesia, este es el año de vivir de milagros. De lo que no puede hacer migración, Dios lo puede hacer. De lo que no puede hacer el gobierno, Dios lo puede hacer. Debes aprender a vivir de Él, estar sobre Él. Y le dice Jesús a Pedro: Pedro, ven, sígueme. El segundo paso para mantener el milagro es la obediencia. Dice la Biblia, Mateo 4:18. Y pasando Jesús vio a Pedro y le dijo: Pedro, sígueme, porque desde ahora serás pescador de hombre. Y dice que Pedro, dejándolo todo, lo siguió a Jesús. Dejándolo todo. La palabra, hermanos, dejándolo todo, significa que a veces nos envolvemos en cosas que nos están quitando tiempo para servirle a Dios. Y dice que Pedro lo dejó todo y se fue en pos de Él. Pero dice que Jesucristo se fue a la cruz, murió y resucitó. Y así que el Señor antes había hablado con Pedro, antes de morir, y le había dicho a Pedro que Él nunca lo iba a dejar. Por eso debes entender que todo el mundo te puede abandonar, pero Dios nunca te dejará. Tus padres se pueden morir, tus hermanos te pueden dar la espalda, pero Dios nunca te dejará. Él estará siempre contigo, en las buenas y en las malas. Cuando te equivocas, Él solamente te dirá: sacúdete y sigue adelante. Cuando te equivocas, el hombre te va a criticar. Si puede golpearte, te golpeará. Si puede reírse, se va a reír de ti. Pero Dios solamente dirá: sacúdete y sigamos. Él no tomará mucho tiempo, porque no quiere verte que te sigas lastimando. Lo que Él quiere es que sigas caminando aunque te caigas. Que no pierdas el tiempo en cosas. Sigue adelante. El hombre va a querer repetirte toda la vida lo mal que te has portado, lo mal que hiciste, pero Dios no. Dios le dice a Pedro: intentémoslos de nuevo. Ahora aquel Pedro, Juan, vamos a Juan, donde vamos a encontrar la segunda pesca milagrosa. Pero esta pesca es muy diferente. Esta pesca tiene que ver mucho cuando sigues confiando en Dios. Recuérdese que Cristo había muerto y había resucitado, y dice que los discípulos eran 6 que se volvieron otra vez atrás, creyendo que Dios no iba a cumplir lo que le había prometido. ¿Cuántas veces pasamos por un momento difícil y creemos que Dios no lo va a hacer y decimos: no, ya no voy a ir a la iglesia, Dios no ha cumplido lo que me ha dicho? Es que, hermanos, a veces Dios te habla es para crear en ti la fe. Y si no te respondes, porque está desarrollando la fe que tienes, la quiere volver más fuerte todavía para hacer cosas extraordinarias. Ahora, ahí lo encontramos a Pedro.
Dice que estaba pescando, estaba semidesnudo. Y Jesús se le acerca, capítulo 21, en el versículo 5 le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Recuérdese que ellos le habían fallado. Pedro lo había negado. Le dieron la espalda. Y él viene como buen padre que es, preocupado por su comida. El Dios que tú tienes se preocupa cuando tú no tienes que comer. Él está preocupado. Tú preocupado que te regañe y él preocupado que si tú comiste o no comiste. Ese es el Dios que tienes. Que aunque le dé la espalda, él nunca te la va a dar. Y le habla bonito. Hijitos a todos. Tal vez si fuera usted, quién sabe cómo le hablaría a sus hijos. Pero Jesús le habla bonito. Y le dicen: hijitos míos, ¿tienen que comer? Él sabía. Pero esa es la primera experiencia que tú tienes que entender, hermanos, que cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, lo primero es que nos va a enseñar que la voluntad de Dios, si nos apartamos, lo primero que entra en el corazón es el temor, porque sabemos que le hemos fallado. Cuando Adán pecó, sintió ese temor y corrió a esconderse. Los discípulos volvieron otra vez atrás a hacer lo que antes estaban haciendo, diciendo: bueno, si Jesús nos falló, bueno, pero por lo menos tenemos trabajo. Pero Jesús le dice, y respondiéndole: no. Y él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pero en el versículos anteriores, Simón Pedro dijo: voy a pescar, y ellos le siguieron. Pero dice que cuando estaban ahí, dice que no pescaron nada y empezaron, dice, a limpiar la red otra vez y a remendarlas. ¿Qué es lo que representa la Biblia? Limpiar las redes y remendarlas. La palabra limpiar dice que nos limpiemos de todo pecado. Quiere decir que debemos dejar lo que lastima a Dios, lo que ofende a Dios. Si hay algo que ofende a Dios, yo lo tengo que dejar, porque tengo que limpiarme, porque quiero ver su gloria. Lo segundo que le dice es: estaban remendando las redes. Recuérdese que cuando los encontró la primera vez estaban haciendo lo mismo. La segunda vez volvieron a hacer lo mismo. Pero ¿qué representan las redes? Representan los sentimientos, representan las emociones, representa la experiencia de la vida, que muchas de las veces son malas, y esas cosas malas dañan el corazón. Y ya no queremos volverla a intentar porque nos sentimos que estamos mal, que nuestras redes están rotas. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, para sus hijos. Que no tenemos que tener las redes rotas. El Espíritu de Dios está para darnos ese hilo y sanar nuestras heridas. Que olvidemos el pasado, porque cuando nuestras redes están limpias y nuestras redes están remendadas, entonces Dios nos dirá una palabra: echad vuestras redes a la derecha.
Ahora querían ver si los discípulos habían aprendido la lección. Diga conmigo, para hacer milagros necesito obedecer, necesito limpiarme y necesito perdonar. Ya les había enseñado la primera vez. Dios te vuelve a recordar eso, que para experimentar milagros, lo primero que tienes que hacer, hermanos, es obedecerle a Él. Segundo, tienes que limpiarte. Y tercero, perdonar. Estos tres elementos son fundamentales para que Dios hoy haga el milagro que tú estás esperando. Milagros que han tardado años. Tú sabes que los peces iban a tardar muchos meses. Por eso que para Dios, hermano, no necesita años, meses para bendecirte, porque un segundo para Dios es más que suficiente para bendecirte. Aquella mujer venía llorando por más de 24 horas y Jesús le dijo en un segundo: hasta aquí llegaron tus lágrimas, ahora vas a reír. Y inmediatamente ese niño se levantó y su madre se empezó a reír, porque lo que estaba muerto le dio vida. Por eso un segundo para Dios es más que suficiente. Él no necesita 20 años para cambiar tu vida. En un segundo, por eso le dice a aquel hombre: tan solo di una palabra y esa palabra será suficiente para cambiarme. Tú no necesitas toda la palabra, tú necesitas una palabra. Y eso le dice. Ahora ellos habían aprendido, pero aquí viene la lección. Dice: cuando iba amaneciendo se presentó. En la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y le dijo: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron la barca, le echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ciñó su ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino que como 200 codos. Pero dice acá que aquí estas redes, hermanos, dice que no se rompía. ¿Por qué no se rompía? Porque la primera red que cuando Pedro echó tenía las mismas redes. La primera vez que la echó fue porque Cristo todavía no había resucitado. Pero ahora había resucitado, tenía el poder sobre todas las cosas. Y por eso la red del Señor está lista para ser tirada sobre el mundo. Esa red puede sostener millones de peces. El Señor está buscando a Pedros que estén limpiando sus redes y las estén remendando. Esta red está lista para ser lanzada en el mundo. Dios sigue buscando a esos Pedros, a esos Andrés que vengan, porque de verdad la cosecha es muy grande. Y cuando tira, dice, esta red era muy diferente porque no se rompía. Porque ahora lo que Cristo da, hermanos, en este tiempo, todo lo que Él pesca, permanecerá con Él. Si ya tú te pescó el Señor, no creas que te vas a escapar. Esta red de su evangelio no tiene agujeros.
No hay por dónde te escapes. Por más que pelees, por más que te enojes, por más que digas ya no voy a ser cristiano, me voy a volver ateo, por más que pelees, nunca te podrás escapar. Porque su red no hay espacio para que se escapen. Porque Él dijo: el que está en mis manos, nadie la puede arrebatar. El diablo va a tratar de quitarte de la red, pero no podrá. Porque también el diablo anda pescando. Él tiene su lazo. Él anda buscando, dice que escapemos del lazo del cazador. Él también anda buscando. Pero mucha gente, gracias a Dios por usted, porque usted escapó de ese lazo y se dejó atrapar en las redes del Señor. Y cuando ya estaban listos, el Señor habla y les da nuevas instrucciones. Este es el tiempo de Dios fortalecer tu ministerio. Ese es el tiempo de darte coordenadas. ¿Qué es lo que debes de hacer? Ahora Jesús lo lleva en la intimidad. Porque los milagros son para que tomes tiempo con el Señor a solas. Que no te emociones, que cualquier cosa que te diga, voy a consultar con Dios. Tienes que aprender, como nos enseñaron la semana pasada, a no responder tan rápidamente. Tienes que aprender a decir: déjame orar a Dios si es su voluntad. O es un lazo del diablo para entretenerme, o es la red que Dios tiene para sacarme. Este es el tiempo de tomar mucha precaución en tu ministerio. El tiempo de tomar oración a solas. Este es el tiempo que tienes que caminar y decir: Señor, que esta sea tu voluntad. Que seas tú confirmándome. Recuérdate cómo Dios confirma. La Biblia dice: por boca de 2 o 3 testigos hágase. Si Dios no te manda y no te confirma, tú no te tienes que mover para hacer nada. Si Dios te va a dar la empresa, se encargará de que sea tuya. Cuando Dios te va a promover, Él se encargará. Porque cuando hay promoción, las cosas salen regaladas. Cuando Dios está en el asunto, todo es fácil. Porque acuérdate que Él venció al enemigo. Y el enemigo está debajo de tus pies. Y ahí sabe. Por eso, hazle así. Dile: diablo, mira el número que calzo. Él sabe que yo calzo 9:30. El único lugar que tiene el diablo en ti es debajo de tu zapato. Mirando. Porque ninguna arma puede prosperar contra ti. Tú eres del Señor. Y este es el año de orar. El tiempo de hacerlo. Y dice que Pedro lo dejó todo. Y ahora el Señor le dijo: Pedro, lo que te prometí. Te pasé por un proceso. Tú creíste que yo no iba a continuar. Pero ahora te voy a enseñar que cuando yo empiezo una obra, la voy a terminar. Y prepárate. Porque ya no serás pescador de pescados. Ahora serás pescadores de hombre. Y le dice: prepárate la red y tírala. Y Pedro tiró la red y cayeron sobre 5,000 personas. Y la empezó a levantar y los pescaditos decían:
¿qué debemos hacer? Diga conmigo, las redes de Dios, pura gente obediente. Así que ellos, ¿qué debemos hacer?, preguntaban. Qué bonita esa iglesia, ¿no? Y le dijo Dios: Pedro, todavía sigue preparando las redes. Diga conmigo, redes. Recuérdese en la primera experiencia que tiene Pedro, el Señor le dice a Pedro: Pedro, avienta todas tus redes. ¿Plural o singular? Plural. Pero Pedro no creía mucho. Entonces dice que tiró una red. Pero ahora Pedro, diga conmigo, todo pescador tiene varias redes. La segunda vez que ya cuando Jesucristo resucitó, en el libro de Juan dice que los peces eran tan grandes y tan pesados que no los podían sacar. Digan, pastor, ¿cuál es la diferencia entre la primera pesca y la segunda pesca? La primera pesca, hermanos, son los que Dios usa para enseñarte a ti. Y la segunda pesca son los pescados que ya Dios tiene especialmente para cumplir tu propósito. Ese jefe que es el dueño de la compañía, él fue usado para darte los cheques más gordos que vas a ocupar. Dice que estos pescados eran demasiado grandes. Era el mismo río, el mismo mar. Pero ellos ya habían aprendido. A veces le decimos al Señor: danos los peces gordos. Es como un pastor dice: Señor, tráeme puros empresarios, Señor, tráeme. Pero de vez en cuando le sale una pirañita. Usted sabe, cuando uno tira la red, salen de todo, hasta cangrejos salen. ¿Quiénes son esos cangrejos, esos que van para atrás en vez de ir para adelante? ¿Ha visto usted los cangrejos cómo van? Caminan de un lado. Le decía: vamos a la oración. No, dice: vamos a comer. Vamos a hacer, no, vamos para allá. Siempre los cangrejos están al revés. Pero los segundos pescados, Milton, esos son los hombres que Dios va a usar para que su negocio prospere, su ministerio. Y ese es el que va a usar Dios para que usted tenga su green card y vaya a ver a su familia. Esos son pescados especiales. Pero le dice Pedrito: ¿sabes qué? Ahora quiero que me demuestres tu amor. Pedrito, te he dado todos estos pescados, pero quiero explicarte por qué te los he dado. Por eso el negocio de usted que Dios le va a dar es para cuando tenga que viajar con su pastor, usted le diga: amén, pastora, vamos a viajar. Le dice: Pedrito, quiero que entiendas que estos pescados son con un propósito, le dice. Porque quiero que entiendas que yo te daré siempre cuando tú tengas la visión clara que mis ovejas son lo más importante para mí. Es cuando le dice Pedro: ¿me amas? Demuéstramelos. Apaciéntalas. Apacienta a los corderos. Tenle paciencia a los nuevos. A esos que te dicen que van y no van a la iglesia. Tenle paciencia, algún día irán. Es que ya le dije como 20 veces, ya le dije que si no quiere, allá que se pierda y se lo lleve el diablo.
Dice Pedro, ten paciencia. ¿Por qué? Porque el trabajo de un pescador es que cuando te vuelves un pescador, las personas caerán. Porque un pescador se vuelve paciente. ¿Por qué crees que Dios te pone a orar por alguien que no viene? Para que tengas paciencia. Un pescador no cree que ya tiró, ay, no hay nada, vámonos. Pues espérese, ahorita viene uno grandote. Ya, hermano, ando, no, cálmese, ahorita agarra. Y de repente pescan hasta un tiburón. Por eso, hermanos, la segunda pesca que tuvo Pedro era una pesca que ya su intelecto estaba muy maduro. Esas son las personas que nos van a patrocinar. Esas son las personas que la van a patrocinar para crecer. Esa es la pesca más grande que hay. Diga conmigo, mis peces grandes están esperando. Por eso, mientras más rápido limpies tus redes, mientras más rápido las remiendes, Dios estará listo para decirte, mis hijos tienen que comer, pa. ¿Cuánto necesitan un milagro financiero hoy? Hoy, no mañana, hoy. Levante su mano. Usted necesita usted está en el lugar correcto. En el lugar correcto. Ahora, ¿se imagina Pedro cuando fue y vendió todos los pescados? ¿Cómo llegó a su casa? Pasó a Macy, les trajo unos 3 vestidos, hasta la suegra le trajo algo. Porque los pescados que fueron demasiado, hermano. ¿Por qué Dios te va a bendecir? Porque Él quiere que mucha gente vean que los que le sirven a Dios jamás se van con las manos vacías. Ahora le dice Pedro, dile a los otros. Y dice que Pedro levantó las manos. Si hablaba inglés como yo, hey, come on you para acá. Dice que vinieron también ellos. Y le pasó lo mismo que le pasó a Pedro. Por eso lo que le pase a usted le va a pasar a su familia. Lo que le pasa a usted le pasa a su hija. Lo que te pasa a ti, David, le pasa a tu familia. Toda la experiencia que tú tengas con Dios, la misma se manifestará en tu familia. Si tú tienes la experiencia de orar, tu familia aprenderá a orar. Si tú tienes la experiencia de ayunar, tu familia ayunará. La experiencia que tú tienes con el Señor es la que Dios quiere usar a otros para enseñar. Y dice que la otra barca empezó a acercarse. Y también le pasó lo mismo. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, nunca más volverás a ser igual. Y el Señor dice en su palabra, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios quiere usar tu vida, pero es el tiempo de venir en pos de Él. Él quiere darte redes. Hay un tiempo para pescar. Como iglesia hemos estado esperando un tiempo, y este es el tiempo. Pero nuestras redes tienen que estar limpias. Líderes, músicos, tienen que estar seguros que no haya nada en su corazón contra el otro. No pueden dejar que nada les afecte. No puedes sentir nada en contra de alguien. Tienes que limpiarte. Tienes que limpiarte todos los días. Decir, Señor, hoy me limpio, porque sé que podrás poner pescados para traerlos a tus pies. Por eso Dios busca a los pescadores. Pero ¿por qué Dios escogió a los pescadores para bendecirlos más que a los demás? Porque los pescadores son los ejemplos.
Pero el ejemplo tiene que ser de bondad, de amor, de misericordia. La bendición de Dios tiene que cambiar para bien, no para mal. Cuando Dios te bendiga es para que los pongas al servicio de los demás. Para eso Dios bendijo a Pedro, para que Pedro hiciera señales que había otras familias que estaban pasando por el mismo problema que él pasaba, que entendieran que habían otros matrimonios. Usted tiene que ver en su mente lo que estaba sucediendo. Y con esto finalizamos. ¿Se imagina usted el hijo de Pedro diciéndole: papá, hoy me traes un Happy Meal? Sí, mi hijo, de cuando venga del trabajo te traigo tu Happy Meal. Y la esposa le dice: mi amor, no te olvides los huevos, no te olvides la carne, por favor, hay que cocinar. Amén, dice Pedro, ya a saber. Y no. Y la esposa mirando cuando llegaba Pedro, no mirándolo a él, sino lo que traía, a ver si había la comida. Imagínense cómo se sentía la esposa de Pedro. Le dijo: mi amor, no te preocupes, mañana será un día mejor. Entonces los trabajadores de Pedro regresaban a su casa y la esposa: mi amor, hoy no hubo trabajo. Y los niños: papá, ¿no trajiste nada para comer? Hoy no hubo nada. Al otro día la misma historia. Al otro día la misma historia. Ya habían pasado varios días con esa situación. Pero Jesús tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. No importa si te hubieras quedado sin trabajo 1 año, 6 meses, no importa. Dios hoy dice: 3 cosas te pido. La primera, obedéceme. La segunda, límpiate. Y la tercera, remiendas tus redes. ¿Cuántos quieren ser pescadores? Usted me dirá: pastor, pero ¿qué gano yo con ser pescador? Tú no sabes que a los pescadores Dios le da siempre lo más grande y lo mejor. Esa es la diferencia. Y le dijo el Señor: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro cambió de ser pescador de pescado y se convirtió en un pescador de hombres. Póngase de pies y vamos a orar. Y vamos a hacer una oración para los hermanos que nos están mirando. De igual manera, creo que es el tiempo de que te levantes como un pescador, que también tú empieces a limpiar tus redes, empieza a remendarlas, a perdonar, porque las cosas grandes que Dios tiene para ti son demasiados. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta muy pronto. Ahora nosotros como iglesia